pero sí es verdad también, o lo que realmente es verdad, es que necesitan de nosotros todavía más en ese momento. Es justo en ese momento cuando más necesitan de nuestra presencia. ¿Qué ocurre, Natalia, cuando no se acompaña al niño en este proceso? Vamos a empezar a hablar de ese aspecto que es el negativo para poder entonces entrar al aspecto positivo, que es el que nos interesa destacar. ¿Qué ocurre en el niño, en la formación del niño, cuando los papás simple y sencillamente se despegan y ahí que la escuela se encargue? Fíjate que lo primero que puede pasar es que el niño siente una desmotivación muy grande, pues porque sencillamente no tiene el espíritu o digamos no tiene ese empuje que tú le puedes dar para que se sienta motivado a asistir todos los días al colegio. Empezando por ahí. La motivación puede verse afectada, él puede sentir poco interés para asistir a la escuela, ¿sí? Porque no hay nadie en su entorno familiar, que son las personas con quien él convive diariamente, a las que ama, que se interese por lo que él está haciendo. Entonces, bueno, quizás la motivación puede verse afectada. Lo otro que es muy difícil, que ellos cuando comienzan el proceso escolar se enfrentan a retos importantes, como por ejemplo la adaptación, que lo hablábamos en estos días, el inicio de la lectura y la escritura, el inicio de todo lo que tiene que ver con el reconocimiento del cálculo, el razonamiento matemático. Oye, son retos importantísimos y difíciles para los niños. Lo que decías hace un rato, la parte de sociabilización, empezar a tener nuevos amigos, empezar a destacar sus fortalezas y sus debilidades. Todas esas cosas son retos que el niño está enfrentando y que es muy difícil que lo supere solo. Entonces puede verse desmotivado, como dije, puede comenzar a sentir que no es importante, entonces eso toca su autoestima, puede tener un rendimiento, promedio, quizás un poco por debajo, precisamente por la desmotivación que tiene. Entonces, no es lo mismo que tú acompañes al niño, y acompañar al niño no significa hacerle todo, estar sobreprotegiéndolo y irnos entonces más allá de lo que tenemos que hacer, sino simplemente que él sienta nuestra presencia, que él sienta que estamos interesados en su proceso, que nos interesa saber cómo va, que conocemos a sus maestros, que conocemos a las personas que trabajan en su colegio, porque muchas veces ni siquiera sabemos el nombre de los maestros de nuestros niños. Y regularmente los niños tienen, por ejemplo, una relación muy interesante con el intendente, con las personas que apoyan, porque se hace una relación de amistad. Lo vemos incluso en las novelas, una novela que se transmitió hace muchos años, Carrusel, en donde había un portero, Fermín y Don Joaquín, tenía diferentes nombres porque la novela tenía diferentes versiones, y los niños incluso hacen esa relación, a lo mejor lo ven como el abuelito, la abuelita, y a veces pues no nos damos el tiempo de preguntarle, oye, ¿cómo está Don Joaquín, vamos a decir? Y eso es bonito, que ellos establezcan ese tipo de relaciones con todas las personas que trabajan en su colegio. Lo otro que estás dejando de hacer es que no estás siendo modelo para tu hijo de los valores que deberías estar inculcando en tu hogar, porque si tú quieres que tu hijo sea un muchacho responsable, comprometido, colaborador, participativo, ese no es el ejemplo que le estás dando si no te involucras en su proceso de aprendizaje. Entonces todas esas cosas, digamos que quedan sutilmente pasándole por la cabeza al niño y definitivamente interfieren en su desenvolvimiento y en su rendimiento escolar. La diferencia está precisamente cuando participas, cuando tu participación es activa, cuando demuestras interés por el colegio, cuando te reúnes periódicamente con los docentes de tu hijo para registrar sus progresos, cuando estás pendiente de colaborar con el colegio. ¿Qué ejemplo para tu hijo es el hecho de que tú estés colaborando con las actividades que se hacen en la escuela? Eso es valiosísimo. Que si van a hacer una kermés, que si van a hacer una vendimia de antojitos, lo que vayan a realizar, la posada. Exacto, que si están realizando una campaña de reciclaje, que ahorita es muy común y además muy beneficiosa, pues entonces colabora y a ver qué puedes hacer en la casa, esos periódicos que tienes guardados que puedes de pronto llevarlos al colegio. En estos días mi hija, por ejemplo, me solicitaba botes de plástico para llevar. Todas estas cosas es bueno que tú como papá de alguna manera te enteres de lo que se está haciendo en el colegio y participes y seas colaborador en ese sentido. Eso le va a interesar mucho a tu hijo. Por ahí pueden decir, bueno, pero si mi hijo está en secundaria y está ya pisando los 15 años, 16 años, no va a querer ni que te asomes por el colegio. Por favor, mamá, ni se te ocurra venir a hablar porque qué vergüenza. No, él te lo puede decir, es verdad que te lo puede decir. Pero no es el que manda. No, y no solamente no es el que manda, sino que a la hora de verte ahí, va a valorar eso, lo va a valorar. Sí, porque luego va a ocurrir que entonces otros compañeros están solos, Así es. los papás no van,
Y cuando uno se empieza a dar cuenta ya en la secundaria, hablando particularmente de esta etapa, empiezas a tomar más conciencia y entonces ves con otra dimensión los problemas de otros. Y entiendes que a lo mejor hay quien va y no tiene para comer, o su papá se emborracha, o su mamá se pierde, en fin, todo este tipo de situaciones tristes nos damos cuenta que ocurren y es cuando dices, oye, qué bueno que mi familia Así está es. bien. Ellos comienzan a valorar el hecho de que tú estés ahí, de que tú estés presente, de que tú hagas presencia en su vida. Y no importa que te lo digan, te lo van a decir. El hecho, por ejemplo, de que los acompañes a sus actividades extracurriculares. Cuando, por ejemplo, bueno, decides que él va a continuar en las tardes en el colegio haciendo de pronto una actividad de fútbol o de manualidades o de canto, y luego hacen un evento o hay un partido de fútbol y tú no asistes. Él no te lo va a decir en el momento, pero lo va a sentir. No, y puede surgir muchos años después, a lo mejor en el hecho de muerte del papá o de la mamá, que le diga es que nunca fuiste a ver mis partidos de fútbol y es la mayor ilusión, como lo vemos en las caricaturas, en las películas, que ahí está el niño volteando, buscando en las gradas dónde está el papá y ve que está el papá y entonces juega con toda la pasión porque se siente motivado, lo que nos comentabas. Eso pasa, hermano.